Amigos, con mucho gusto voy a presentarles a una uruguaya que no conocíamos en lo personal, que aprendimos a valorar a través de este primer trabajo que tiene que ver con la memoria afectiva de un personaje importantísimo en su vida. Yo creo que no la desmerezco si les digo que vamos a conversar con la sobrina de Taco Larreta. Ah, no, por supuesto. Porque uno no debe presentar a las personas por ser el hijo de... Pero en este caso... No pasa nada, ya he pasado la época del complejo. Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí. Es la hija de una hermana de leyenda que tenía Taco. Sí. Y es bien interesante porque la propia Anna, con doble N, ahora me vas a contar capaz que por qué, dice que recuerda a un tío enormemente protector de su hermana. Sí. De tu madre. Los dos se protegían mutuamente. Bien. ¿Por qué había que proteger a tu madre? No había que protegerla, pero tenían los dos una relación muy de proteger el uno al otro porque habían perdido a su madre muy jóvenes y se había creado esa relación ya de pequeñitos jugaban solos en la enorme casa de Sarandí y entonces ese lazo se había creado ya desde muy chiquitos y con la muerte de mi abuela todavía se intensificó más, pero mi madre también era protectora de una manera de Taco. Eran protecciones mutuas de distintas maneras, pero muy solidarios los dos, el uno con el otro. ¿De alguna manera fuiste hija de los dos? Bueno, no. A Taco no le gustaba eso, era el gran conflicto entre Taco y yo. Pero él no está. No, soy hija de mamá y Taco fue una figura, claro, para mí era una figura paternal. Él siempre decía, yo no quiero, y al mismo tiempo un ejemplo. Para mí fue una fuente de inspiración para muchas cosas. Escribía bellísimo, tío. Sí. Escribe muy simpático y yo les diría que muy lindo su sobrina. Vamos a la ficha técnica para este mano a mano a través de su propio decir sobre ese tío entrañable. Cuando Taco Larreta falleció en 2015, Ana estaba lejos. Recuerda que aunque la partida de su tío era inevitable, su ida la paralizó. Fue escribiendo que empezó a encontrar una cierta calma. Un año después, enviaba desde París estas líneas para ser publicadas en el semanario Brecha. Aparecieron entonces su gracia, su infinita malicia, su instinto protector de jefe de manada, de la mano del artista cuya celebridad me había hecho soñar de niña y del hombre de teatro que fue, para mí, una escuela infusa. De chica, con el fin de descifrar a aquel ser misterioso que fue mi tío, detrás de su simpatía contagiosa, de su cultura y de su indiscutible seducción. Afortunadamente, además de tener siempre bibliotecas bien surtidas y de haberlas devorado todas a velocidades vertiginosas, tenía la enojosa costumbre, que yo heredé sin complejo, de subrayar lo que le llamaba la atención. Así conocí lo que le angustiaba, lo que reconocía como propio y aquello con lo que se identificaba. Entreví incluso lo secreto, lo inconfesable. Cuando su sensibilidad y la mía coincidían, la emoción era casi insoportable. Instantes sagrados que nutrieron el espíritu de la niña que yo era y de la mujer que soy. Cuando tenía 12 años, ese mundo en el que nací y que era mío por derecho propio, se derrumbó. Taco se fue. Mi tío huía. Fue la primera vez que tomé conciencia de que en épocas de intransigencia y de violencia, lo inconcebible no se esconde detrás de nada y se pasea horondamente como un gallo en celo. Antes de subir al ascensor, se dio vuelta, clavó sus dos azabaches indomables y sagaces en mis ojos, un poquito velados por las lágrimas, y me susurró, en un curioso tono de revancha anticipada que todavía resuena en alguna parte. Te voy a tener conmigo. Protector eterno de su hermana mayor y de todo lo que ella acarreara, o sea yo, y una cantidad de muebles, cajas, fotos, ropa, trajes, encajes, libros, perros, recortes y cacerolas de cobre. Taco cumplió su promesa y nos mandó un pasaje de ida.
Llegadas a España, Taco me llevó a mí sola a un rincón de su precioso apartamento en la calle Mayor y clavándome en el alma sus ojos, esta vez inyectados de severidad, me soltó otra de sus frases de antología. Aquí no se queja nadie. En su honor, he de decir que por aquella época muchos lloriqueaban de morriña y a Taco esos efluvios de autocompasión los sacaban de quicio. Recuerdo la atmósfera que Taco creaba cuando ponía manos a la obra, el peso colosal de sus silencios, su concentración inviolable y junto a toda esta gravedad, sus listitas de su puño y letra, hormiguitas negras meticulosamente alineadas, colocadas siempre a la derecha de la máquina de escribir. Años más tarde, cuando su nombre apareció entre los 100 mejores autores de lengua española, le di a leer un texto que yo había escrito y pronunció otra frase imborrable. Deja marido e hijos y ponete a escribir. Un piropo disfrazado de imposible, esta vez le obedecería a medias. Muchas gracias, estoy muy emocionada. Bueno, me alegro que te emociones. Mucho. No me lo esperaba. Yo quiero decirles, mientras te recompones, Sí. que ella es la sobrina de Taco Larreta. ¿Viste qué lindo escribe? Sí. Escribe bien. Escribe chica. bien. Sí, tiene futuro. Y le hizo un poco de caso al tío. Le hizo caso. Cuando el tío le dijo, largá marido, hijos y ponete a escribir. Qué lindo escribes, te dijo. Qué piropo. Sí. Impresionante. Impresionante porque además justo fue después de haber sido él nombrado entre los 100 mejores escritores de la lengua española. Y claro, yo que había vivido muchos años esperando un piropo de mi tío, ahí llegó y llegó además en lo que en ese momento para mí era más importante, que era escribir. Porque yo he hecho teatro y hago teatro y soy actriz, pero la escritura es algo es algo muy íntimo. Y viniendo de Taco fue impresionante. No dejé en ese momento marido, eso fue más tarde. No dejé hijos, eso jamás. Y bueno, y aquí estoy. Para quienes leímos El Jardín de Invierno, esa parte de la biografía de Taco que él hace de manera justamente personal, esa autobiografía sobre esa casa, que también es patrimonio y que se abre en días como el de ayer y antes de ayer, en la peatonal Sarandí, con esa hermosa vitró que tiene en el techo claraboya. Y ese jardín de invierno del que de alguna manera él habla, en esa infancia entre pérdidas y conquistas de niños que jugaban en espacios donde también había ausencias. Uno dice, bueno, falta la segunda parte. Quizás esa segunda parte esté acá en estas charlas con Taco, que además, les digo, ustedes vieron allí una cantidad de personas que veneramos de nuestro teatro y lo vieron a él. Hay muchas más fotos acá y forman parte del acervo familiar, que es la primera vez que se van a ver. Sí. Porque eran fotos que estaban en la casa de tu tía, en tu propia casa, y que ahora empiezan a integrarse en este libro que tiene personajes como Carmen Ávila, como Martínez Mieres, que tiene bueno, el elenco de La Pulga en la Oreja totalmente completo, una Graciela Gelos jovencísima, los dibujos de Guma Zorrilla de Taco y China para la edición de Un Enredo y un Marqués, esa mítica instancia. Y bueno, y hay muchísimas personas y personalidades retratadas acá, e inclusive algunos bocetos de momentos bien interesantes, como el momento en el que tu madre decide diseñar una casa de chocolates. No, en realidad no, ella quería tener una chocolatería. Eso. Pero eso no es una casa de chocolate, eso es porque tenía un terreno y en el que quería construirse una casa. Y no se le ocurrió nada mejor que diseñar una casa triangular. Una pirámide. Por suerte nunca la construyó, porque mi cuarto estaba arriba de todo. pero triangular. ¿Dónde vivían en ese momento? Estábamos en la casa de mi abuelo, en Francisco Vidal. Bien. Lo más gracioso es que tú y tu tío dialogan y dicen, era adicta a los sueños imposibles. Mamá, sí. Tenía una imaginación impresionante, pero después no eran imposibles los sueños, es que era una mujer
que soñaba mucho, pero que al mismo tiempo no ponía las cosas en práctica enseguida. Taco era todo lo contrario. Taco tenía ganas de hacer una puesta en escena y la hacía. Taco hacía y lo hacía. Mamá estaba más en la imaginación y con quién lo hago. Y se ponía obstáculos, pero tenía una imaginación increíble. Inventó obras de teatro, inventó chocolaterías, tenía casas triangulares. Pero era una mujer con mucha imaginación y con mucho gusto también. Tuvo una empresa de bufandas en un momento, y hacía unas bufandas de colores maravillosas, con sombrero en la época que se usaban, en los años 70. No, siempre estaba inventando algo. El buen gusto es una condena de familia. Sí, es una pequeña enfermedad. Vale la pena decir que lo vas a presentar esta tarde en la Feria del Libro. A las 19 horas en el Salón Dorado. Bien, perfecto. Y vamos a leer con Roberto Jones algunos extractos del libro. Perfecto. O sea que Taco va a estar allí, que van a estar... Está aquí. Van a estar todos, va a estar tu propia madre, esas historias increíbles, esas fotografías de un tiempo fermental. Pero ¿cómo fue pasar del teatro uruguayo, de crear una compañía de teatro acá, es decir, de esta cosa chiquita en el Río de la Plata, donde de alguna manera había un conocimiento y un respeto de esta pequeña comunidad, a llegar a una Europa y hacerse dueño de los guiones de televisión, de una televisión que estaba repintando su rostro, ¿verdad? Porque había caído el franquismo, había empezado a hacerse un teatro que venía del destape, una televisión pujante, y ahí saca la cabeza este uruguayito y les gana a todos. El uruguayito ya había vivido en Europa 5 años en el Piccolo Teatro. O sea que Europa no, y había viajado mucho, pero sobre todo había vivido en Europa. Pero en otras épocas y además había ido como asistente de dirección a Milán. Pero fue después de la guerra, era una Europa destruida. Bueno, pero era la Europa que se reconstruía y él vivió en Italia, nada menos. Pero en España fue otra cosa, porque además las razones de su vida no fue como cuando se fue a Italia, que se fue porque quiso. Claro, fue exilado. Fue exilado y entonces estaba el dolor de la pérdida de muchas cosas, y al mismo tiempo la sensación de haber tenido suerte porque... Estaba vivo. Porque estaba vivo, porque no estaba lastimado, porque estaba intocado. Y eso siempre Taco me lo transmitió. Fue lo primero que me dijo, como ustedes leyeron en ese texto. Me gustó muchísimo ese de que llegaste después de un determinado tiempo, cuando las lleva, las manda a buscar, manda el pasaje. Me dice, aquí no se queja nadie. Aquí no se queja nadie. Sí, me quedó aquí y siempre es mi moto de vida. Santa Teresa dice todo se pasa, sí. Pero me parece que para ti aquí no se queja nadie. Ah, no, aquí que no se queja nadie es muy importante. Me resultó interesante cómo ver que él se fue a despedir de su familia, se fue a despedir de su padre. Sí, y de sus hermanas y de mí. Lo estoy viendo en el hall de casa de Francisco Vidal, en esa penumbra que tenía ese hall, y venía con su famosa gabardina, una valijita, un cartapacio chiquitito, la máquina de escribir quizás, y lo estoy viendo salir por el ascensor y decirme, yo te traigo. Les yeux dans les yeux, como se dice en francés. Pero quería hacer un pequeño ajuste, no un ajuste, pero yo tengo una gran gratitud por Sancho Gracia, porque si no hubiera sido por él... Es decir, pienso que hubiera conseguido la manera de salir adelante, por supuesto, porque era un hombre de un gran talento. Pero Sancho fue el que lo vino a ver y el que le dijo, Curro Jiménez. Y Taco le dijo... Pero yo no sé nada de los bandidos españoles, claro. Pasó un año documentándose. Claro. Y fue realmente la primera ventanita a transformarse en un guionista conocido en España y después incluso a hacer teatro, 2 puestas en escena en Madrid, en las cuales yo participé. Y bueno... y a transformarse en ese personaje que después había sacado un premio Planeta. El Planeta. Tú dices por allí que el Planeta lo hace con algunos restitos
Es como una especie de ropa vieja, con toda la dignidad que tiene el banquete, ¿verdad? Sí. Con cositas que habían sobrado de la etapa que hace... Con todo lo que había aprendido, Ahí está. en realidad, cuando tenía que hacer la serie sobre Goya, Sobre Goya. y una película también, tengo el recuerdo de una película de series, y además es un personaje que lo apasionó, por varias razones, supongo, y lo estudió mucho. Y bueno, yo me acuerdo que desaparecía, no sabíamos dónde estaba encerrado y no sabíamos lo que hacía y estaba escribiendo Volaverunt. Volaverunt. Con todo eso que en la serie no lo había podido poner, de todo lo que había estudiado sobre el personaje y sobre su tiempo, escribe esa novela y con un seudónimo secreto. Sí, me olvidé del nombre porque soy muy mala para los nombres, pero era un personaje de la primera novela de Joseph Conrad. Ah. Y utilizó ese nombre que lo pongo en el libro, pero sí, yo no me acuerdo ahora. Se me escapa en este momento, lo siento en el alma. Él me odiaba porque yo era mala para los nombres. Decía, no te acuerdas nunca los nombres de nadie. Pero utilizó un seudónimo hasta el punto que Planeta pensaba que era el conde de Alba que había escrito. Exacto, se creyeron que eran el conde de Alba, que es el marido de esta señora duquesa. Sí, claro, de la condesa de Alba. Condesa, perdón. No, de la duquesa, perdón. El duque de Alba. El duque, ahí está. Que ha sido famosa por otras veleidades. Pero que ha sido famosa, sí, pero su marido era muy intelectual, muy instruido, y su segundo marido, me parece, no sé, no me acuerdo, pero entonces no se sabía, y fue ahí justamente cuando todavía no se sabía que llegó a la cocina de la calle Mayor, nos miró y nos mostró el artículo. Y nosotros leímos el artículo, lo miramos y dijimos, sos tú. Qué maravilloso, porque la figura del tío es una figura que siempre tiene algo que se sale del control de los padres, ¿verdad? Siempre es una puerta abierta a más picardía, a un mundo que hay afuera. En el caso de Taco era para el mundo que hay afuera totalmente, totalmente. Pero mamá también era muy abierta de espíritu. Tenían dos maneras distintas de abrirse, pero yo aprendí mucho con los dos y me transmitieron cosas maravillosas que espero haber podido transmitir a mis hijos. ¿Por qué te llamas Ana en Brasil? Me llamo Ana porque mi madre, cuando estaba embarazada en Brasil, se iba a buscar a una librería, un diccionario etimológico de los nombres, para ponerme un nombre que no fuera un nombre que estuviera en la familia. Y entonces encontró a Ana que quiere decir la graciosa, y agregó Leonor, que quiere decir luz del Señor, con lo cual me marcó para siempre con dos nombres, que si no los llevo bien es una catástrofe. Esta tarde los va a hacer pasear por el Salón Dorado de la Intendencia en el marco de la presentación de este libro. Yo me voy a detener unos instantes nada más en la página 125, donde habla Taco a través de Ana, o donde Ana y Taco hablan de la felicidad. Debo reconocer que era feliz, aunque me diera cuenta más tarde, como nos suele suceder a los insatisfechos. El teatro fue mi salvación, el antídoto perfecto para la pérdida de mi paraíso y los amigos. Y ella le dice, fuiste muy buen amigo de tus amigos. No siempre, Ani, pero lo intenté. De chico era tu madre mi mejor amiga, mi confidente o mi enemiga más acérrima, y viceversa. Supongo que ese molde, aunque hayamos querido romperlo de diferentes maneras, se mantuvo casi intacto durante todas nuestras vidas. Por mi parte, pegué varios gritos de Ipiranga, pero siempre volvía al redil. ¿Seguís sin querer llamarlo binomio? Sigo. Los amigos fueron islotes exóticos de confidencias y placeres de toda índole. Supongo que para los dos. Te ocupabas de ella y ella se ocupaba de mí. Supongo que nos faltaba algo cuando el otro no estaba cerca. Fueron cuales fueran los sentimientos de nuestra cercanía podía provocarnos. Hablando de traiciones, la suya fuiste tú. Durante tantos años fuiste una intrusa. De alguna manera esa intrusa hoy tiene la palabra, y la verdad es que hay un enorme reconocimiento a estas figuras que desde ese triángulo increíble
configuraron esta historia de vida. Charlas con Taco se presenta esta tardecita en la Feria del Libro. Lo presenta esta tía, que yo me atrevería a decir casi hija de Taco Larreta. Sobrina. Perdón, esta sobrina, casi hija de Taco Larreta, con ese tío increíble y esa manera de ser y de decir que fueron absolutamente únicas en ustedes. Felicitaciones. Muchas gracias, Inés. Gracias por haberme invitado. Al contrario, me gusta saber que vivís en París, que te deshiciste del marido, pero no de los hijos, de acuerdo a lo que indicó Taco, y sobre todo que te gusta volver a casa. Me encanta. Bienvenida a casa. Me encanta. Muchas gracias. Voy a volver a llorar. No. Paremos por acá. Cerramos el mano a mano, amigos. Las claves están dadas. El libro está lleno de fotografías bellísimas. Recorre nuestra entraña.